Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Tu Asqueroso Dinero, podcast en el que hablamos sobre todo lo que tiene que ver con nuestra querida y amada panoja. Vámonos con el episodio de hoy y me gustaría, como otras veces, hacer un viaje al pasado y esta vez nos vamos al siglo XVI. Siglo XVI, en España nace un que acabará siendo misionero jesuita con un nombre común de la época, se llamaba Pedro, y con un apellido ya menos común, que se apellidaba Páez. ¿Por qué fue famoso este Pedro Páez? Pues fue famoso porque hizo un gran viaje buscando las fuentes del Nilo, buscando el nacimiento del Nilo. El río Nilo, como sabéis de sobra, pues ha alimentado el norte de África, ha sido la cuna de la civilización egipcia, desde siempre, desde que se tienen datos sobre la zona, y su nacimiento pues nunca ha llegado a estar claro del todo. Entonces Pedro Páez parte este viaje, se va hacia Etiopía con otro jesuita que se llamaba Antonio de Montserrat, que este Antonio de Montserrat también era un personaje digno de estudiar, pero vamos a centrarnos en la figura de Pedro. Parte entonces para Etiopía en un viaje. Imaginaros qué tipo de viaje sería, pues en esa época se va a una cultura que no conoce, se va a atravesar selvas, a adaptarse a esa cultura, un país totalmente distinto al suyo, para finalmente, después de muchas andanzas, acabar llegando a las altas montañas de Etiopía, donde partía uno de los principales brazos del Nilo. Era el Nilo Azul, porque el Nilo no parte de un solo sitio, como tantos otros ríos, sino que tiene varios puntos de agua, ¿no? Distintos afluentes que confluyen en el río en sí mismo. Este Nilo Azul que encontró Pedro Páez pues partía de un lago que se llamaba el lago Tana. Y cuando llegó aquí, pues dio por concluida la búsqueda de estas fuentes del Nilo. Después este descubrimiento pues fue mucho más importante que el propio hito geográfico de haber sido esa persona que ha descubierto dónde nacía el río, ya que, bueno, pues confirmó la teoría de que efectivamente el Nilo tenía varias fuentes y ayudó mucho a entender cómo funcionaba el norte de África, la geografía africana y esas cuencas hídricas que hacían que toda la civilización hubiera nacido a las orillas del río Nilo. Y además, evidentemente, un viaje así pues representa un encuentro enorme entre dos mundos, entre la Europa occidental de entonces, más desarrollada, y la Etiopía también de entonces, pues bueno, donde esa exploración que mezclaba el tema religioso, porque era un jesuita, mezclaba esa parte religiosa pues con la parte de exploración que suponía intercambio cultural, descubrir esa parte del mundo, una auténtica aventura. Y vámonos, conociendo esta historia, a ponernos nosotros en la piedra de Pedro Páez. Pero esta vez, en vez de irnos a buscar las fuentes del Nilo, vamos a suponer que viajamos a un planeta desconocido para nosotros, totalmente desconocido. Lo único que tienen en común con nosotros es que utilizan la misma moneda. Llegamos allí, aterrizamos en el planeta y utilizan euros. Mira tú por dónde. Pero, ¿qué pasa? Que no sabemos el precio de las cosas. No tenemos ni idea. ¿Por qué no tenemos ni idea? Porque allí manejan una tecnología desconocida para nosotros, tecnología que no existe en la Tierra, que no hemos visto nunca y que no podemos valorar. Tecnologías pues como el teletransporte o tecnología como poder volar a toda velocidad en unas cápsulas, vamos a poner por ejemplo, que sean como, yo qué sé, pues como un tren de la Tierra parecido, pero que viajan a toda velocidad. Y esta tecnología es eso, tecnología que nunca hemos visto. No tenemos nada con qué compararla. No sabemos cuánto vale, por lo tanto. No tenemos ni idea. No sabemos si coger el teletransporte nos va a costar 100 euros o nos va a costar 10. No sabemos si coger una de esas cápsulas que van a toda velocidad, sale más caro o sale más barato que el teletransporte. Podemos suponer, por supuesto, que el teletransporte quizá sea más caro, porque a priori parece más rápido. Pero tampoco sabemos cómo podemos montar en ese teletransporte. Quizá haya que pasar una especie de controles especiales que supongan mucho tiempo. Algo parecido a coger un avión aquí. O quizá no te puedes meter en el teletransporte con tatuajes.
Es decir, no tenemos ni idea. ¿Y qué pasa? Que aquí en la Tierra sí que sabemos de manera intuitiva pues que un viaje en taxi es más barato que un viaje en helicóptero. Esto le preguntas a cualquier persona y dirá, evidentemente. Y quizá sepamos el precio del taxi aproximado, pero casi seguro que no sabemos cuánto nos cuesta un viaje en helicóptero de aquí al pueblo de al lado. Pero sabemos que es más caro el helicóptero que el taxi. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque hemos crecido aquí, hemos crecido en la Tierra y sabemos de manera intuitiva que un helicóptero es más caro que un taxi, que es más caro que un tren y es más caro que un coche. Y es que el conocimiento del precio que se le asigna a las cosas se aprende según crecemos. Sabemos qué es caro y qué es barato de la misma forma que aprendemos quién es mamá y quién es papá. Y esto, que parece que si no reparas en ello, es realmente curioso, porque todo el funcionamiento del planeta se basa en este conocimiento de los precios que vamos adquiriendo desde pequeños. Es decir, una sociedad que parta de cero, le enseñamos a hablar, le enseñamos a comunicarse, pero no le enseñamos el precio de las cosas, no podrían desenvolverse, porque no saben qué es caro, qué es barato. Y esto, claro, estamos hablando de si un día para otro, de repente, nos borraran de la memoria el conocimiento que tenemos de los precios. Perderíamos nuestra capacidad de desarrollarnos, de desenvolvernos en el mundo. Vamos a poner más ejemplos. Sabemos, por ejemplo, que los percebes son más caros que los mejillones. Pero bueno, quien lo sepa. Si eres de costa o conoces los percebes y conoces los mejillones y vas al mercado, sabes que los percebes son mucho más caros que los mejillones. ¿Por qué? Porque lo has aprendido. No es algo que lo sepas de manera intuitiva. Porque si no sabes lo que cuesta recoger los percebes, no te puedes ni imaginar que sean más caros o más baratos que los mejillones. Y es que si pasara eso, si nos borrara de la memoria todos los precios de golpe, habría que volver a establecer esos precios. Y aquí, para establecer esos precios, se puede hacer de varias maneras. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué se nos ocurre? Pues bueno, la primera sería algo así como por intuición de que, de manera natural, el valor percibido que recibimos. Podemos pensar de manera intuitiva que viajar en helicóptero es más caro que viajar en tren. Pero esto, claro, estamos bebiendo un poco de esa intuición que tenemos el conocimiento de cuánto valen las cosas. Porque si nos vamos al caso del planeta de antes, de manera intuitiva podemos pensar que el teletransporte sea más caro que la cápsula. Pero claro, ¿cuánto más caro? ¿Más caro comparado con qué? Con el conocimiento remoto que podamos tener de esa tecnología de teletransporte. Pero claro, si no tenemos más datos, no podemos poner precios con sentido por este método de la intuición. Y bueno, ya no digamos en el caso de los mejillones y los percebes. Y no hace falta irse a otro planeta. Si viene una persona de Mongolia, por ejemplo, que no ha visto el mar en su vida y no sabe qué es un percebe ni qué es un mejillón, no sabe que existen esos bichos, pues no tiene ni idea, de manera intuitiva, de cuánto debería pagar por eso. No le vale la intuición, no le vale porque no tiene a qué agarrarse. Así que esta manera de fijar los precios de manera intuitiva, pues va a ser que no. ¿Qué más opciones tenemos? Pues una que puede tener más sentido, que es por coste de producción. ¿Cuánto cuesta coger esos percebes? ¿Y cuánto cuesta coger esos mejillones? Pues materiales, tiempo de trabajo y todos los gastos asociados a la creación o a la adquisición del producto o servicio en cuestión, en este caso de los percebes y los mejillones. Pero claro, recordemos que llegamos aquí sin tener ningún tipo de conocimiento, porque si no tenemos ningún conocimiento de precios, tampoco sabemos realmente cuánto cuesta el traje de agua para ir a recoger esos percebes, no sabemos la herramienta con la que se recogen cuánto cuesta, no sabemos la bolsa en la que se transportan. Claro, nosotros sabemos que una bolsa de plástico es barata, pero si perdemos la noción de los precios no podemos saber si esa bolsa es barata o cara. Entonces no podríamos tampoco fijar esos precios en función del coste de producción porque no tenemos nada con lo que compararlo. Recordemos que estamos en un mundo en el que no sabemos el precio de nada. No sabemos nada. No sabemos si las botas para ir a coger percebes son más caras que un avión o son más baratas. No tenemos ni idea. Y tampoco podemos comparar los precios ya que no tenemos nada con lo que comparar. De hecho, se dice que en la economía que era planificada de la antigua Unión Soviética, tenían que tomar como referencia precios de productos
sobre todo de las materias primas, de países externos para poder fijar sus propios precios. Es decir, si no tenían una referencia, no podían saber cuánto era el valor de esa materia prima. Entonces, ya no nos quedan muchas más opciones para fijar esos precios. Nos queda la normal, la típica de oferta y demanda, no deja de ser una negociación, ¿no? Y fijar esos precios para ver si la gente los paga. Y aquí es donde aparece ese concepto que es el precio de equilibrio, que es cuando tanto la oferta y la demanda se igualan, llega a un punto medio, el cual significa que el que oferta el producto no podría pedir más por el propio producto, ni el demandante podría pagar más. Es el precio de equilibrio. Y se determina en el momento que la cantidad de la demanda es igual a la ofrecida. Es decir, que lo que se produce puede venderse y lo que se demanda puede ser adquirido. Y es que esto de los precios, que parece algo tan simple, que parece algo como que lo hemos mamado de pequeños, es algo que está lejos de ser simple. Sobre todo cuando metemos en la ecuación la relación entre precio y valor. Son cosas distintas. Y aquí pues se ha debatido toda la vida. Los clásicos decían que los precios dependían directamente del valor. Y se entendía el valor como la cantidad de trabajo necesaria para producir ese bien o ese servicio, lo que se conoce como la teoría del valor-trabajo. Pero luego vinieron los marginalistas y decían que el precio dependía de la utilidad que cada uno le asignaba a ese bien o a ese servicio en cuestión, que también tiene sentido. Porque para mí un cuadro puede valer 0 euros y para otro puede valer 1.000.000 de euros. Entonces, dependiendo de la utilidad que le asigne cada uno, pues fijar el precio ahí. Yo qué sé, yo si no ando en bici, a lo mejor un 50 kilómetros para la bici, pues no me vale para nada. Para mí vale 0. Sin embargo, una persona que anda mucho en bici, a lo mejor está dispuesta a pagar 200 euros por un cacharro que le mida las pulsaciones y le mida la pendiente, ¿no? Al final, eso tiene cierto sentido. Y luego, pues bueno, hay más teorías como la de Piero Raffa, que claro, sigue estudiando este tema de precios y aquí puedes enfrascarte hasta el infinito de cómo se fijan, cómo se relaciona con el valor, etc. El caso aquí, que es lo que hay que remarcar, es que el precio de algo no tiene por qué indicar el valor de algo para nosotros, y mucho menos el valor de ese producto. Un bolso de Louis Vuitton lo venden por 2.000 euros. Ese es su precio, pero es que no es su valor. Está claro que no vale ese dinero fabricar el bolso. Detrás de ese bolso, ¿qué hay? Pues se vende otras cosas, se vende estatus, se vende categorías, se vende que haya gente que está dispuesta a pagar ese precio por lo que significa tener ese bolso. ¿Y aquí viene todo esto? ¿Por qué estamos hablando de los precios y toda esta chapa? Pues viene a que cuando compramos algo, o cuando queremos comprar algo, debemos preguntarnos qué valor, no cuánto vale, no cuánto es el precio, sino qué valor tiene eso para nosotros. Ponemos un ejemplo. Vamos a comprar un pantalón. Vemos allí el pantalón en la tienda, nos gusta, y antes de mirar el precio que tiene ese pantalón, tenemos que contestar nosotros a la pregunta de ¿cuál sería el precio justo para nosotros? Para mí, ¿cuál es el precio justo de este pantalón? Y una vez que contestamos nosotros a esa pregunta, una vez que tenemos el precio que nosotros pagaríamos por ese pantalón, entonces, y solo entonces, podemos tomar la decisión de comprarlo o de no comprarlo según sea el precio. Pero el precio lo hemos escogido nosotros, no lo ha escogido la tienda. Sobre todo cuando se trata de cosas que no son de primera necesidad. Evidentemente no podemos negociar el precio de la luz o el precio del agua. Pero sí que podemos negociar cuánto pagamos por cosas en las que podemos elegir un precio acorde a nuestro valor asignado. La ropa es un caso evidente. Hay oferta infinita de todos los valores y sabores para escoger lo que nosotros consideremos justo. ¿Y por qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda evidentemente a ahorrar, porque las estrategias de venta que utilizan las tiendas, sobre todo las tiendas que promueven este consumismo desmadrado, pues con esta idea de fijar nosotros el precio en vez de ellos, pues no pueden usar esas estrategias de venta con nosotros para que nos hagan consumir más. Esto desemboca en consumir menos y con más sentido, desemboca en ahorrar y desemboca en que tenemos más dinero con el que poder trabajar. Si tenemos dinero ahorrado, sabéis que es el primer paso antes de poder poner ese dinero a trabajar para nosotros.
¿Cómo ponemos ese dinero a trabajar para nosotros una vez que logramos pagar lo justo por esos consumibles? Pues ya sabéis que todo parte por invertir. Si no sabéis cómo invertir, podéis buscar por internet mucha información, o si queréis hacerlo de manera facilita, simple y que funciona, podéis meteros en www.javalince.com. Nos vemos en el siguiente podcast.